El aparcero sin cabeza. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando se sentaba junto al fuego en aquellas noches frías de invierno, parecía que algo en su interior se agitaba, como si los recuerdos que normalmente mantenía en lo más profundo de su mente encontraran una manera de escaparse. Aquella noche en particular, cuando yo tenía apenas 10 años, el crepitar de la leña y el aroma a madera quemada crearon la atmósfera perfecta para que él, sin previo aviso, comenzara a contarme una historia que nunca olvidaré. Era el año 1952, en un pequeño y olvidado pueblo del sur de Francia llamado Saint-Étienne-des-Granges. El pueblo, rodeado de densos bosques y vastos campos, parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Las gentes vivían de lo que la tierra les daba, y mi abuelo, como muchos otros en la región, trabajaba como aparcero en una granja aislada, alejada del bullicio de las ciudades. Mi abuelo tenía la costumbre de trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. La granja donde trabajaba se encontraba a varias millas del pueblo, y para llegar allí, debía cruzar un antiguo bosque que muchos evitaban después del anochecer. Pero para él, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, las supersticiones no eran más que cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de una jornada particularmente extenuante, decidió regresar a casa más tarde de lo habitual. El cielo se había teñido de un gris plomizo, y la niebla comenzaba a levantarse desde el suelo, envolviendo todo en una manta espesa y húmeda. Mi abuelo caminaba con paso firme, deseando llegar a casa para descansar sus agotados huesos. Mientras avanzaba por el sendero que atravesaba el bosque, notó algo extraño en el ambiente. El canto de los pájaros cesó de repente, y el aire, que normalmente estaría lleno de los sonidos de la naturaleza, se volvió inquietantemente silencioso. Mi abuelo, aunque intranquilo, siguió adelante, convencido de que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegó a un claro del bosque, lo vio. A unos 50 metros delante de él, de pie en medio del camino, estaba un hombre. Vestía un abrigo largo y oscuro, como si fuera una figura sacada de otra época, pero lo que más perturbó a mi abuelo fue que el hombre no tenía cabeza. No podía ver claramente los detalles, pero el hecho de que esa figura sin cabeza se mantuviera erguida en el camino, como esperándolo, le heló la sangre. Sin saber qué hacer, mi abuelo se detuvo en seco. El hombre, o lo que fuera esa cosa, permanecía inmóvil, pero a pesar de la distancia, mi abuelo sintió que lo observaba. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo por el terror. Mi abuelo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero la visión de esa figura lo hizo retroceder un paso. Sin embargo, el hombre sin cabeza no se movió ni un centímetro. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, mi abuelo reunió el valor suficiente para seguir avanzando, con la esperanza de que al acercarse, esa aparición se desvaneciera como un espejismo. Pero no fue así. Cada vez que daba un paso hacia adelante, el hombre sin cabeza parecía retroceder, manteniendo siempre la misma distancia entre ellos. La niebla se espesaba a su alrededor, y la noche, ahora completamente caída, sumía el bosque en una oscuridad casi total. A medida que avanzaba, el corazón de mi abuelo latía con tal fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Aceleró el paso, casi trotando, pero la figura siempre permanecía a la misma distancia, inmutable, como si estuviera atada a mi abuelo por un hilo invisible. Finalmente, el miedo y la desesperación lo vencieron. Mi abuelo comenzó a correr, tratando de escapar de esa cosa que no podía ser real, pero que no desaparecía. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras difusas, y el camino se volvía más incierto con cada paso. El aire frío quemaba sus pulmones, y su cuerpo, agotado por el trabajo del día, ya no podía sostener ese ritmo. Pero cada vez que miraba hacia adelante, el hombre sin cabeza seguía ahí, persiguiéndolo sin moverse, como una sombra que no podía escapar. El pánico se apoderó de mi abuelo, y en medio de la carrera, tropezó y cayó al suelo. El golpe le arrancó el aire de los pulmones, y por un momento, todo se volvió borroso. Pero cuando levantó la cabeza, la figura ya no estaba a la distancia, estaba justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando.
Mi abuelo sintió que la oscuridad lo envolvía, y entonces, la última imagen que recuerda es la de ese hombre sin cabeza inclinándose lentamente hacia él. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en una cuneta al borde del camino, inconsciente y con una expresión de terror en su rostro. Mi abuelo no recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había estado desmayado. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde lo cuidaron hasta que recuperó la conciencia. Los médicos dijeron que probablemente había sufrido un colapso por el agotamiento, pero él sabía que no era eso lo que había pasado. Sabía que había visto algo que no pertenecía a este mundo. Después de aquel suceso, mi abuelo nunca volvió a cruzar ese bosque al anochecer. Aunque nunca fue un hombre supersticioso, después de esa noche evitó hablar de lo ocurrido. Solo se lo contó a unos pocos, y yo fui uno de ellos. La experiencia lo marcó profundamente, y aunque trató de olvidarlo, siempre supe que esa visión lo había perseguido hasta el final de sus días. Los años pasaron, y cada vez que recordaba esa historia, me preguntaba si lo que había visto mi abuelo era real o solo una ilusión creada por su mente cansada. Pero la forma en que me lo contó, con esa mirada perdida en el fuego, me hizo creer que, en ese oscuro bosque, algo había salido a su encuentro. Algo que no era de este mundo. A medida que fui creciendo, me interesé por las leyendas y los mitos de la región. Descubrí que el hombre sin cabeza era una figura recurrente en las historias de terror locales, un alma en pena que vagaba por los caminos en busca de su cabeza perdida. Algunas versiones decían que era el espíritu de un parcero que había sido decapitado por un terrateniente cruel y que su alma no podía descansar hasta encontrar justicia. Otras historias contaban que era un presagio de muerte, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Sin embargo, lo que mi abuelo experimentó aquella noche no era solo una historia contada alrededor de una hoguera. Era algo más profundo, algo que solo podía ser comprendido por aquellos que habían sentido el frío aliento de lo sobrenatural en su nuca. Después de su muerte, heredé algunas de sus pertenencias, entre ellas un viejo diario en el que solía escribir sus pensamientos y reflexiones. Lo leí muchas veces, buscando alguna mención a esa noche, algún detalle que me diera más pistas sobre lo que realmente había pasado. Pero nunca encontré nada. Mi abuelo nunca escribió sobre lo que vivió esa noche, como si hubiera querido dejar atrás ese recuerdo. Pero un día, mientras revisaba las últimas páginas del diario, encontré algo. Era un dibujo, hecho con mano temblorosa, de una figura sin cabeza. Debajo, había escrito solo una palabra: recuerda. No supe qué significaba esa palabra ni por qué la había escrito, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos y pienso en esa historia, la figura del hombre sin cabeza aparece en mi mente, como una sombra que no se desvanece. He llegado a la conclusión de que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio, que no todas las preguntas necesitan respuestas. Pero lo que sé con certeza es que mi abuelo, en ese oscuro bosque, se encontró con algo que nunca pudo explicar, algo que dejó una marca indeleble en su alma. Ahora, cada vez que camino solo por un sendero desierto al anochecer, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, entre las sombras, alguien me observa. Y aunque trato de convencerme de que es solo mi imaginación, no puedo ignorar la sensación de que, tal vez, el hombre sin cabeza sigue buscando, esperando encontrarse con alguien más en su interminable viaje. Es entonces cuando comprendo lo que mi abuelo quiso decir con esa única palabra: recuerda. Recuerda que hay cosas que no pertenecen a este mundo, que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. La historia de mi abuelo no es solo un relato de terror, es un recordatorio de que el pasado, el nuestro o el de aquellos que nos precedieron, siempre nos acompaña. Y que, a veces, ese pasado se manifiesta en formas que no podemos prever ni entender. El hombre sin cabeza sigue siendo un enigma, un eco de lo que alguna vez fue y que, tal vez, nunca debería haber sido. Pero lo que sé con certeza es que, donde quiera que esté, mi abuelo nunca lo olvidó, y yo tampoco lo haré. El espectro de la estación de tren. Aún puedo escuchar la voz de mi abuela cuando me contaba la historia. Su tono tembloroso y la forma en que sus manos,
ya arrugadas por el paso del tiempo, se estremecían levemente al recordar aquel fatídico día. Es extraño cómo algunos recuerdos, por más antiguos que sean, permanecen tan vívidos en la memoria. Esta es la historia que mi abuela me relató, una historia que ha resonado en mi familia durante décadas y que marcó a mi abuela de por vida. Era el año 1938, una época en que Japón estaba sumido en un ambiente de tensión y cambio. Mi abuela, una joven de apenas 18 años, vivía en un pequeño pueblo al norte de Kioto. El pueblo, rodeado de montañas y bosques densos, era un lugar tranquilo y apartado del bullicio de las grandes ciudades. La estación de tren, un pequeño edificio de madera con un solo andén, era el principal medio de conexión con el resto del país. El último tren del día pasaba siempre a las 10:30 de la noche y rara vez alguien lo tomaba, pues la mayoría de los aldeanos preferían estar en casa antes de que cayera la noche. Esa noche en particular, mi abuela había ido a visitar a una tía enferma en un pueblo cercano. La visita se prolongó más de lo esperado, y cuando finalmente se despidió, ya era demasiado tarde para regresar a casa a pie. Decidió entonces tomar el último tren de la noche, a pesar de que le inquietaba un poco la idea de estar sola en la estación. El andén estaba desierto cuando llegó. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en el suelo de madera gastada. El viento soplaba suavemente, pero traía consigo un frío que calaba los huesos. Mi abuela esperaba, envuelta en su abrigo, observando la oscuridad que rodeaba la estación. Solo se escuchaba el susurro del viento y el crujido ocasional de las vigas de madera. El reloj de la estación marcaba las 10:25 de la noche cuando escuchó el distante silbido del tren acercándose. El sonido de las ruedas de metal contra las vías rompió el silencio, y poco después, el tren apareció en la distancia, envuelto en la penumbra. Sin embargo, algo en aquel tren no parecía del todo correcto. Cuando el tren llegó al andén, mi abuela notó que estaba casi completamente en penumbra. No había luces encendidas en su interior, salvo un débil resplandor que emanaba de los vagones. No había conductor visible, y lo que más la inquietó fue la ausencia total de sonido humano. Ninguna conversación, ningún murmullo, ni siquiera el ruido de los frenos al detenerse. Todo lo que escuchaba era el sonido monótono de las ruedas desacelerando y, finalmente, deteniéndose por completo. Mi abuela dudó por un momento, pero al no tener otra opción, subió al tren. El interior era tan sombrío como había imaginado. Las ventanas estaban empañadas y el aire en el vagón era pesado, como si nadie hubiera respirado en él en mucho tiempo. Se sentó cerca de la puerta, esperando que el tren arrancara pronto y la llevara de regreso a casa. Fue entonces cuando notó a los otros pasajeros. Al principio, pensó que estaba sola en el vagón, pero al fijarse mejor, vio que había figuras sentadas en los asientos frente a ella. Eran apenas visibles en la penumbra, pero lo que distinguió de ellos la llenó de un miedo profundo e inexplicable. Las figuras eran pálidas, casi traslúcidas, y no parecían tener rasgos definidos. Sus rostros estaban vacíos, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. No se movían, no hablaban, simplemente estaban allí, inmóviles, como si fueran estatuas. Mi abuela sintió que el pánico empezaba a apoderarse de ella. El vagón, que antes le había parecido simplemente oscuro y sombrío, ahora se sentía claustrofóbico, opresivo. Quiso levantarse y salir del tren, pero cuando intentó moverse, su cuerpo no respondió. Era como si una fuerza invisible la mantuviera pegada al asiento, obligándola a permanecer allí, frente a esas figuras inertes. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el tren se había puesto en marcha sin que ella lo notara. Las ruedas chirriaban sobre las vías y el paisaje afuera de la ventana era un borrón oscuro. Quiso gritar, pero su voz no salió. El miedo la paralizaba y todo lo que podía hacer era observar, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. El viaje parecía durar una eternidad. El tren avanzaba a una velocidad constante, sin detenerse en ninguna estación. Mi abuela podía ver el reflejo de las figuras en las ventanas, figuras que no parecían afectadas por el movimiento del tren. Sus cabezas no giraban, sus cuerpos no se balanceaban con el traqueteo. Finalmente, el tren comenzó a disminuir la velocidad.
Mi abuela sintió un alivio momentáneo al pensar que por fin llegaría a su destino. Pero ese alivio se desvaneció rápidamente cuando miró por la ventana y vio dónde estaba el tren. Afuera no había un andén, ni luces, ni señales de vida. Solo había oscuridad, una oscuridad tan profunda que parecía tragarse el tren por completo. A lo lejos, distinguió una figura solitaria en medio de la penumbra. Parecía un hombre, pero al observarlo mejor, se dio cuenta de que su silueta era indistinta, como si estuviera envuelto en una niebla densa. El tren se detuvo por completo, y por un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Mi abuela no podía apartar la vista de esa figura, que ahora parecía moverse lentamente hacia el tren. El miedo la consumía por completo, y sentía como si cada segundo se alargara hasta volverse insoportable. Cuando la figura llegó a la puerta del vagón, ésta se abrió lentamente con un chirrido escalofriante. Lo que ocurrió después es algo que mi abuela siempre relataba con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. La figura entró al vagón, y con ella trajo un frío tan intenso que el aliento de mi abuela se convirtió en vapor en el aire. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía que aquellos ojos, invisibles en la penumbra, la miraban fijamente. Cada paso que daba la figura resonaba en el vagón vacío, y con cada paso, el terror en el corazón de mi abuela crecía. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, mi abuela notó que en lugar de un rostro, solo había un vacío oscuro, un abismo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. En ese instante, algo dentro de mi abuela se rompió. El miedo la abrumó de tal manera que su cuerpo finalmente cedió. Sintió que todo se volvía borroso y luego, la oscuridad total la envolvió. Cuando despertó, estaba de nuevo en el andén de la estación. No había rastro del tren ni de los extraños pasajeros. La estación estaba tan vacía como cuando llegó por primera vez, y el reloj marcaba las 10:35 de la noche, como si apenas hubiera pasado un momento desde que el tren llegó. Pero mi abuela sabía que lo que había experimentado no había sido un sueño. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y sus manos estaban frías como el hielo. Desorientada y asustada, corrió de regreso a casa. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche hasta muchos años después, cuando me lo contó a mí. Y aún entonces, su voz temblaba y sus ojos se llenaban de una tristeza profunda. Dijo que, después de aquella noche, nunca volvió a tomar un tren, y siempre evitó acercarse a la estación al caer la noche. Lo que más la perturbaba, me dijo, era la sensación de que, en ese tren, había algo más que simples apariciones. Sentía que había sido arrastrada a un lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un lugar donde las almas errantes viajaban sin destino, atrapadas en un bucle eterno. La figura que había subido al tren no era un simple espectro, era algo mucho más antiguo y más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Mi abuela vivió el resto de sus días con ese recuerdo atormentándola. Incluso en sus últimos años, cuando la memoria empezaba a fallarle, nunca olvidó aquella noche en la estación de tren. Cuando finalmente falleció, encontré entre sus cosas una carta que había escrito, dirigida a nadie en particular. En ella, describía su temor de que, al morir, pudiera volver a encontrarse en aquel tren, viajando sin fin hacia la oscuridad. A menudo me pregunto si la historia de mi abuela fue real o si fue producto de una mente joven y asustada. Pero hay algo en la forma en que lo relató, algo en su mirada, que me hace creer que, de alguna manera, ella realmente experimentó algo sobrenatural. Algo que está más allá de nuestra comprensión y que la dejó marcada para siempre. Y así, la historia de mi abuela ha pasado de generación en generación, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a la lógica y la razón. Cosas que acechan en los rincones oscuros de nuestra realidad, esperando el momento adecuado para revelarse. Y aunque nunca he tenido una experiencia similar, cada vez que paso por una estación de tren por la noche, no puedo evitar mirar a mi alrededor, buscando señales de lo que mi abuela vio aquella noche. Porque en el fondo, creo que todos llevamos con nosotros un pequeño fragmento de miedo, un temor ancestral que nos recuerda que no estamos tan solos como creemos, y que en algún lugar, en algún momento, podríamos encontrarnos cara a cara con aquello que no debería existir. La dama del desierto. Siempre me he considerado una persona escéptica,
poco propensa a creer en las leyendas y relatos que mi familia ha compartido por generaciones. Pero hay una historia, una experiencia aterradora que vivió mi tío, que ha permanecido en mi mente como una sombra persistente. Nunca he podido borrarla por completo, y quizás es porque, en el fondo, una parte de mí cree que es verdadera. Quiero compartirla, no para convencer a nadie, sino para liberarme de este peso que he cargado durante años. Mi tío, un hombre de carácter duro y pocas palabras, había sido un viajero incansable en su juventud. Siempre estaba buscando nuevos lugares que explorar, lugares remotos, donde la soledad y la inmensidad del paisaje se mezclaban con el silencio absoluto. En 1969, decidió aventurarse en el desierto de Atacama, en Chile. Tenía la intención de cruzar la vastedad de arena y rocas por su cuenta, una hazaña que pocos se atrevían a intentar. El desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del planeta, un mar de arena y roca que parece extenderse eternamente bajo el sol abrasador. Mi tío siempre decía que el desierto tenía su propio latido, un pulso que solo aquellos que se sumergían en su soledad podían sentir. Así, partió con su equipo básico, una tienda de campaña y una brújula como sus únicas compañías. Todo iba bien en los primeros días de su travesía. El sol quemaba sin piedad durante el día y las noches eran frías, pero nada fuera de lo esperado. Sin embargo, al tercer día, algo cambió. Mientras montaba su tienda al caer la tarde, escuchó un sonido que no tenía lugar en ese páramo desolado, el llanto de una mujer. Era un lamento suave, casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente claro como para llamar su atención. Pensó que se trataba de algún turista perdido o en apuros, aunque sabía que estaba muy lejos de cualquier ruta común. Mi tío siguió el sonido, avanzando con cautela entre las dunas, pero no encontró nada. No había señales de vida, solo la vasta extensión de arena y el viento que silbaba entre las rocas. El llanto cesó de repente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor que hizo que se le erizara la piel. Decidió regresar a su campamento, sintiendo una inquietud creciente en el pecho. Esa noche, el llanto volvió. Esta vez, era más fuerte, más insistente, como si la fuente del sonido estuviera justo al lado de su tienda. Mi tío, que no era un hombre fácil de asustar, comenzó a sentir un miedo que no había experimentado antes. Algo en ese lamento era antinatural, como si estuviera impregnado de una tristeza profunda y vieja, una pena que trascendía lo humano. Salió de la tienda con una linterna en mano, decidido a descubrir qué estaba causando ese sonido perturbador. Al iluminar la oscuridad con el débil haz de luz, vio algo que lo dejó helado. A unos metros de distancia, sobre una duna, se encontraba la figura de una mujer. Estaba envuelta en un velo blanco que flotaba suavemente, como si fuera parte del viento mismo. No podía ver su rostro con claridad, pero la forma en que se movía, la manera en que flotaba sobre la arena, era inhumana. Mi tío se quedó paralizado, sin saber si avanzar o retroceder. La mujer, o lo que fuera, permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron una eternidad, antes de desvanecerse en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mi tío no pudo dormir. El llanto había cesado, pero la presencia de esa figura seguía viva en su mente, grabada como una quemadura en su memoria. A la mañana siguiente, decidió continuar su viaje, con la esperanza de dejar atrás esa experiencia. Sin embargo, mientras más se adentraba en el desierto, más intensas se volvían las manifestaciones. No solo escuchaba el llanto por las noches, sino que ahora también sentía una presencia constante, algo que lo seguía, que lo vigilaba desde las sombras. Empezó a notar huellas en la arena que no pertenecían a ningún ser humano, y en más de una ocasión, al voltear la cabeza, creía ver una figura blanca desapareciendo en la distancia. El punto culminante de esta pesadilla ocurrió durante la última noche que pasó en el desierto. Estaba preparando su tienda cuando el viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada, levantando nubes de arena que lo cegaban. En medio de esa tormenta, escuchó el llanto nuevamente, pero esta vez era diferente. No era un lamento de tristeza, sino un grito de ira, un sonido desgarrador que parecía venir de todas partes a la vez. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La mujer, o lo que fuera esa entidad,
apareció a solo unos pasos de él. Esta vez, pudo verla con más claridad. Su velo blanco estaba desgarrado, flotando violentamente en el viento, y su rostro era una máscara de desesperación. Sus ojos, oscuros como la noche, lo miraban fijamente, y mi tío sintió que lo estaban arrastrando hacia un abismo de locura. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en su propia parálisis de terror, mientras la figura se acercaba lentamente, flotando sobre la arena. En un acto de desesperación, mi tío cerró los ojos y comenzó a rezar, algo que no hacía desde que era un niño. No sabía qué más hacer, así que suplicó por su vida, prometiendo que nunca volvería a poner un pie en ese maldito desierto. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. El viento se calmó de repente y el desierto volvió a sumirse en el silencio. Mi tío no perdió tiempo, recogió sus pertenencias y comenzó a caminar, sin descanso, hasta que llegó a la civilización al día siguiente. Estaba exhausto, deshidratado y mentalmente agotado, pero vivo. Nunca volvió al desierto de Atacama. De hecho, nunca volvió a viajar solo. Esa experiencia lo cambió para siempre. Se convirtió en un hombre más reservado, más silencioso. Nunca habló mucho de lo que pasó en esos días, pero cuando lo hacía, su voz temblaba ligeramente y sus ojos se perdían en el vacío, como si estuviera reviviendo cada instante. Yo crecí escuchando esta historia y aunque siempre la consideré una exageración, una de esas historias que los adultos cuentan para asustar a los niños, nunca pude ignorar el hecho de que mi tío, un hombre fuerte y valiente, siempre evitó hablar de ese viaje. Su miedo era real y eso es lo que más me inquieta. Años después, cuando él ya no estaba entre nosotros, decidí investigar más sobre el desierto de Atacama y sus leyendas. Descubrí que la figura de una mujer flotando en el desierto no era algo exclusivo de la historia de mi tío. Hay muchos relatos, que datan de siglos atrás, sobre una aparición similar. Algunos la llaman la Dama del Desierto, una entidad que, según dicen, es el espíritu de una mujer que perdió a su hijo en las dunas y que, desde entonces, vaga buscando su llanto en medio de la inmensidad de la arena. Nunca sabré si lo que mi tío vio fue realmente un espíritu o si fue una alucinación provocada por la soledad y el aislamiento. Pero lo que sí sé es que esa experiencia dejó una marca imborrable en su alma, una cicatriz que llevó consigo hasta el día de su muerte. Y cada vez que escucho el viento soplar por las noches, no puedo evitar recordar esa historia, preguntándome si, en algún lugar del desierto, esa mujer sigue vagando, llorando por una pérdida que nunca podrá superar. Y si algún día, alguien más escuchará su llanto en medio de la soledad, tal como lo hizo mi tío. La sombra del pasado. Era el año 1975 cuando mi abuela, Isabel, vivió la experiencia que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Yo crecí escuchando la historia, cada vez contada con más detalle y realismo, hasta que se convirtió en una parte indeleble de nuestra familia. Pero por mucho que la escuchara, nunca pude evitar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que ella la relataba. Es un relato que, aunque parezca increíble, es tan real como la vida misma, o al menos así lo juraba mi abuela. Mi abuela se había mudado a una pequeña casa en un pueblo de la provincia de Ávila. La casa había estado deshabitada durante años, pero era barata y estaba cerca del trabajo de mi abuelo, quien era herrero. Isabel siempre había sido una mujer práctica y poco inclinada a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero eso cambiaría pronto. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque mi abuela mencionó que le costó dormir. No estaba segura de por qué, solo que había algo en el ambiente que la hacía sentir inquieta, como si la casa misma la estuviera observando. Descartó rápidamente la sensación como los nervios de haber cambiado de hogar y la incomodidad de un nuevo lugar. Pero esa incomodidad nunca se fue. A las pocas semanas de mudarse, comenzó a notar que su sueño se volvía cada vez más ligero. Empezó a despertar varias veces por la noche, siempre con la sensación de que alguien la estaba mirando. Al principio, pensó que eran solo sueños o su imaginación, pero las noches continuaron, y con ellas, esa sensación se fue intensificando. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, vio algo que la heló hasta los huesos.
Mirando hacia la ventana de su habitación, ubicada en el segundo piso, vio a un niño, quieto, observándola desde el otro lado del cristal. Era un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, con el rostro pálido y una expresión triste. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían penetrar directamente en los de mi abuela. Se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. La ventana estaba cerrada y, lo que era más importante, no había ningún balcón ni árbol que permitiera que un niño pudiera estar de pie allí, en el aire, a esa altura. El corazón de mi abuela latía con fuerza, pero en ese momento no pudo moverse. No gritó, no hizo ruido alguno. Simplemente se quedó mirándolo y el niño la miró de vuelta. Después de lo que pareció una eternidad, el niño desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Mi abuela no pudo dormir el resto de la noche y cuando el sol finalmente salió, trató de convencerse de que lo que había visto no era real. Quizás había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún peores. El niño aparecía con más frecuencia, siempre mirando desde la ventana, siempre con esa misma expresión de tristeza. Mi abuela intentó ignorarlo, pero el miedo se fue apoderando de ella. Cada vez que cerraba los ojos, temía que al abrirlos, lo vería de nuevo. Finalmente, decidió investigar. No podía seguir viviendo así, y la idea de que algo tan extraño y perturbador estuviera ocurriendo en su propia casa la aterraba. Comenzó a preguntar a los vecinos, especialmente a los más viejos, sobre la historia de la casa. La mayoría no sabía mucho, solo que había estado vacía por muchos años antes de que ella se mudara. Hasta que conoció a doña Carmen, una anciana que había vivido toda su vida en el pueblo. Cuando mi abuela mencionó la casa, doña Carmen frunció el ceño, y su rostro se ensombreció. Fue entonces cuando mi abuela escuchó la historia del niño. Hace muchos años, un matrimonio había vivido en esa casa con su único hijo, un niño de 7 años llamado Javier. Era un niño enfermizo, que pasaba la mayor parte del tiempo en cama y que rara vez salía de su habitación. Sus padres lo cuidaban con devoción, pero un día ocurrió algo terrible. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero el niño fue encontrado muerto en su habitación, al pie de la ventana. Algunos decían que se había caído, otros susurraban que había sido algo más oscuro, pero nadie lo sabía con certeza. Lo que sí estaba claro es que, desde la muerte del niño, la casa se había vuelto sombría. El matrimonio, consumido por el dolor, se mudó poco después, y la casa quedó vacía, como si el propio edificio compartiera el luto por el niño perdido. Mi abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la historia. No pudo evitar recordar la mirada triste del niño en la ventana, la misma ventana desde la cual, según la historia, Javier había caído o saltado hacia su muerte. Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que lo que estaba viendo no era una alucinación, sino algo mucho más aterrador, el fantasma de un niño que no podía descansar en paz. Después de esa conversación, las cosas empeoraron. Mi abuela no solo veía al niño en la ventana, sino que comenzaba a escucharlo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, oía lo que parecían ser susurros y sollozos provenientes de la habitación. Era como si el espíritu del niño estuviera tratando de comunicarse con ella, pero lo que quería decir, ella no lo sabía. Desesperada, decidió hablar con un sacerdote. El padre Álvaro, un hombre de pocas palabras y con una reputación de ser escéptico respecto a lo sobrenatural, aceptó visitarla. Escuchó la historia de mi abuela con seriedad, pero sin mostrar sorpresa. Le dijo que, aunque no podía afirmar que lo que veía era real, sabía que los muertos a veces dejaban asuntos sin resolver, y que esas almas atormentadas podían manifestarse en nuestro mundo. Realizó una bendición en la casa, especialmente en la habitación donde mi abuela veía al niño. El sacerdote rezó, aspergió agua bendita y pidió por la paz del alma del niño. Mi abuela sintió un alivio momentáneo, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero esa paz no duró mucho. La última noche que mi abuela vio al niño fue la más aterradora de todas. Se despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía, incluso antes de abrir los ojos, que algo estaba muy mal.
La habitación estaba helada, a pesar de que era pleno verano y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí estaba, el niño, más cerca que nunca. Esta vez no estaba al otro lado del cristal, sino dentro de la habitación, de pie al borde de su cama. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino desesperación. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Mi abuela estaba paralizada por el miedo. Quería gritar, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, presa del pánico, mientras el niño alzaba una mano temblorosa, señalando hacia la ventana. Entonces, con la misma brusquedad con la que había aparecido, el niño desapareció, dejando tras de sí un silencio que parecía aún más inquietante. Esa misma noche, mi abuela decidió que ya no podía seguir viviendo en esa casa. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, empacó sus pertenencias y se mudó a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. No volvió nunca más a la casa y nunca más volvió a ver al niño. Sin embargo, el impacto de esa experiencia quedó con ella para siempre. Mi abuela, una mujer fuerte y sensata, nunca volvió a ser la misma. Había visto algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica y razón, y eso la había cambiado. Lo más extraño fue lo que sucedió algunos años después, cuando la casa fue vendida a una nueva familia. Poco tiempo después de mudarse, el hijo menor de la familia comenzó a hablar de un amigo imaginario que venía a visitarlo por las noches. Decía que su amigo era un niño triste que no podía irse, porque estaba esperando a su mamá. Los padres, preocupados, investigaron la historia de la casa y, al enterarse de la tragedia de Javier, decidieron mudarse de inmediato. La casa quedó vacía de nuevo, y así permaneció durante décadas, hasta que finalmente fue demolida para construir un pequeño bloque de apartamentos. Aún así, la historia del niño que aparecía en la ventana, la historia que mi abuela vivió en carne propia, sigue siendo contada en el pueblo, un recordatorio de que, a veces, los muertos no descansan tan fácilmente como creemos. Mi abuela, hasta el día de su muerte, mantenía que todo lo que había visto era real. No era mi imaginación, decía, ese niño estaba atrapado, buscando algo que no podía encontrar, y yo fui testigo de su sufrimiento. Y aunque yo nunca lo vi, cada vez que paso por el lugar donde alguna vez estuvo esa casa, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la mirada triste del niño que, quizás, aún busca a su madre entre las sombras de la noche. El reflejo de los muertos. Recuerdo claramente la noche en que mi abuela me contó su historia. Era una de esas noches oscuras, sin luna, donde la única luz en la habitación provenía de una lámpara antigua que parpadeaba con cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas de las ventanas. El ambiente estaba cargado de un extraño aire, como si el propio silencio guardara secretos. Mi abuela, una mujer fuerte y de pocas palabras, rara vez hablaba de su pasado. Pero esa noche, después de un largo suspiro, comenzó a contarme lo que le sucedió en 1967, un relato que no he podido olvidar desde entonces. Mi abuela vivía en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar olvidado por el tiempo. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de adobe, parecía haberse detenido en el tiempo, atrapado en algún rincón del pasado. La casa en la que vivía mi abuela era una construcción antigua, de techos altos y gruesas paredes de piedra, que habían resistido los embates del tiempo y el clima. Pero había algo en esa casa, algo que siempre había incomodado a mi abuela, aunque nunca supo exactamente qué era. Durante las noches, cuando el viento soplaba fuerte y las sombras se alargaban en las esquinas, mi abuela solía escuchar susurros. Eran suaves, casi imperceptibles, pero constantes. Las voces, apenas audibles, parecían provenir de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y quisiera comunicar algo. Al principio, mi abuela pensó que se trataba del viento o de algún animal que se había colado en la casa. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que esos susurros parecían pronunciar su nombre, arrastrándolo en un tono monótono y melancólico. Noche tras noche, los susurros continuaron. Mi abuela intentaba ignorarlos, pero cada vez se hacían más insistentes, más claros.
Finalmente, una noche, decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera causando ese fenómeno. Armándose de valor, siguió el sonido de los susurros que parecían provenir de algún lugar debajo del suelo. La casa estaba en silencio, tan solo interrumpido por el crujido ocasional de la madera antigua bajo sus pies. Después de recorrer la casa, llegó al salón principal, una habitación amplia con un gran tapete en el centro. Los susurros parecían intensificarse justo allí, bajo el tapete. Con manos temblorosas, mi abuela apartó el tapete y descubrió, para su sorpresa, una puerta en el piso. Era una pequeña trampilla de madera, tan antigua como la casa misma, que había permanecido oculta durante quién sabe cuánto tiempo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero algo la empujó a continuar. Con esfuerzo, levantó la pesada tapa de la trampilla, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor rancio, de humedad y abandono, emanaba del agujero. Mi abuela, con una vela en mano, comenzó a descender por las escaleras, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una pequeña habitación subterránea. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y humedad, y el suelo estaba repleto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Lo primero que notó fue la ausencia de sonido. Los susurros habían cesado por completo, dejándola en un silencio sepulcral. En el centro de la habitación había un altar rudimentario, hecho de piedra, y sobre él descansaban decenas de velas apagadas. Había también una extraña sensación en el aire, una presión, como si algo estuviera observándola. Mi abuela levantó la vela para ver mejor el lugar, y entonces lo vio. En la pared opuesta había un gran espejo antiguo, cubierto de polvo. Era un espejo de marco dorado, ornamentado con figuras que parecían retorcerse en formas inhumanas. A pesar del polvo, el vidrio del espejo reflejaba la débil luz de la vela con una claridad que no debería haber sido posible. Algo en ese espejo la llamaba, la atraía como un imán, y aunque sentía que no debía acercarse, no pudo evitarlo. Con un nudo en el estómago, se acercó al espejo y, limpiando con la manga de su suéter parte del vidrio, se miró en él. Lo que vio la dejó paralizada. Al principio, todo parecía normal, su reflejo cansado y su rostro pálido mirándola de vuelta. Pero entonces, notó algo en el fondo, una sombra que no debería estar allí. Detrás de ella, reflejadas en el espejo, había varias figuras. Eran personas, o al menos lo parecían, pero sus rostros estaban distorsionados, como si fueran reflejos en el agua. Mi abuela se giró rápidamente, esperando ver a alguien detrás de ella, pero no había nada, solo el oscuro vacío de la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras volvía a mirar el espejo. Las figuras seguían allí, más nítidas ahora, como si se estuvieran acercando. Podía ver sus ojos, vacíos y negros, mirándola con una intensidad que la congelaba en su lugar. Sintió como la temperatura de la habitación descendía bruscamente y una sensación de opresión comenzó a rodearla. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El espejo parecía ejercer una especie de poder sobre ella, manteniéndola atrapada en su lugar, obligándola a observar. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose lentamente a su reflejo. Podía ver sus bocas abrirse, formando palabras que no podía escuchar, pero que de alguna manera entendía. Estaban furiosas, su odio palpable en el aire, y ese odio estaba dirigido hacia ella. Finalmente, en un acto de desesperación, mi abuela reunió todas sus fuerzas y apartó la vista del espejo. Cayó al suelo, jadeando, sintiendo como el frío la abandonaba lentamente. Con las manos temblorosas, levantó la vista hacia el espejo una vez más. Las figuras habían desaparecido, dejando solo su reflejo, pálido y aterrorizado. Salió de la habitación lo más rápido que pudo, subiendo las escaleras de manera torpe, casi tropezando en su prisa por alejarse de ese lugar. Cerró la trampilla con fuerza y volvió a colocar el tapete encima, como si eso pudiera sellar lo que fuera que había en esa habitación. Esa noche, no pudo dormir y los susurros no volvieron. Pero el miedo permaneció. Mi abuela nunca volvió a hablar de lo que encontró en esa habitación y nunca regresó a la casa después de esa noche.
La vendió a la primera oportunidad que tuvo y se mudó lejos de ese pueblo. Pero algo cambió en ella desde entonces. A veces, la encontraba mirando su propio reflejo en los espejos con una expresión de temor y desconfianza, como si temiera que algo volviera a aparecer detrás de ella. Con el paso del tiempo, mi abuela envejeció, pero ese miedo nunca la abandonó. En sus últimos días, me confesó que, a veces, cuando estaba sola, podía sentir que no lo estaba realmente. Sentía una presencia, una sombra que la seguía a donde fuera, y que a veces, en la quietud de la noche, podía escuchar esos mismos susurros llamándola por su nombre. Cuando finalmente falleció, decidimos no conservar ninguno de los espejos de su casa. Los vendimos o los destruimos, como si de alguna manera eso pudiera romper cualquier conexión con lo que fuera que mi abuela había enfrentado en esa antigua casa. Pero yo sé que esa presencia, ese reflejo oscuro, no desapareció por completo. A veces, cuando paso por un espejo en la penumbra, creo ver algo, una sombra en el fondo, una figura que no debería estar allí. Siempre es rápido, casi imperceptible, pero me deja con un nudo en el estómago y un frío que recorre mi espalda. Me pregunto si algún día, como mi abuela, terminaré por ver claramente lo que se oculta en esos reflejos. Y si cuando lo haga, será ya demasiado tarde para escapar. Desde aquella noche en que mi abuela compartió su historia conmigo, he evitado los espejos en la oscuridad. Sé que suena irracional, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ellos que me recuerda lo que mi abuela vivió, algo que me dice que su historia no es solo un cuento para asustar. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender y que, a veces, es mejor no intentar descubrir. Porque, ¿qué sucede cuando miramos demasiado tiempo en el espejo? ¿Y si, en lugar de nuestro propio reflejo, encontramos algo más? Algo que nos mira fijamente desde el otro lado, esperando el momento adecuado para atravesar esa delgada barrera entre su mundo y el nuestro. Prefiero no saber la respuesta. El bosque de las almas perdidas. Era el año 1941 cuando a mi abuelo le sucedió esto. Aunque nunca fue un hombre propenso a compartir sus experiencias más sombrías, en sus últimos años se sentó conmigo una noche de invierno, junto al fuego, y me contó la historia que estoy a punto de narrar. Hasta ese día, no había compartido su relato con nadie más. Recuerdo el temblor en su voz, las manos arrugadas que no dejaban de moverse inquietas y la sombra de un miedo persistente en sus ojos. Es una historia que nunca olvidaré, y que espero nunca tener que vivir en carne propia. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo fue enviado al Frente Oriental, una de las campañas más brutales y despiadadas del conflicto. Era un joven soldado, lleno de incertidumbres, enfrentando no solo el horror de la guerra, sino también la hostilidad implacable del invierno ruso. La nieve caía incesantemente, cubriendo el suelo como un sudario blanco, silencioso y mortal. La noche en que todo comenzó, mi abuelo y su unidad habían sido separados durante un ataque sorpresa. En medio del caos, se encontró solo, sin ninguna señal de sus camaradas, perdido en un espeso bosque que parecía extenderse hasta el infinito. Caminó durante horas, buscando desesperadamente un rastro que lo guiara de vuelta, pero el bosque era un laberinto interminable de árboles altos y sombríos que parecían cerrar el paso a cualquier luz del sol. El viento gélido soplaba entre las ramas, produciendo un susurro constante que le ponía los pelos de punta. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, observándolo, esperando que cometiera un error. Mientras avanzaba, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo todo a su alrededor en un manto opaco. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro tenue, apenas audible, que pronunciaba su nombre en un idioma desconocido. Se detuvo en seco, pensando que su mente le jugaba una mala pasada. Pero el susurro volvió, esta vez más claro, más cercano. La piel se le erizó y el corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía de dónde venía, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, lo empujó a seguir el sonido. Caminó durante lo que parecieron horas, mientras el susurro se hacía más fuerte, más insistente, guiándolo a través de la niebla. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, un lugar que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. La niebla se disipó ligeramente,
revelando una pequeña explanada iluminada por una luz pálida y etérea que no parecía tener fuente visible. En el centro del claro, de pie entre las sombras, había una figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con el rostro oculto por un velo. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verla, pero sus pies parecían tener vida propia, obligándolo a avanzar hacia ella. La figura levantó una mano, señalando un camino entre los árboles. Sin decir una palabra, mi abuelo entendió que debía seguirlo. Aunque su instinto le gritaba que huyera, no pudo resistirse. Dio un paso tras otro, adentrándose en la oscuridad, mientras sentía que la mirada de la mujer lo seguía. No se atrevió a volverse, temiendo lo que pudiera encontrar. El sendero era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles tan altos que sus copas se perdían en la negrura del cielo. Caminó durante lo que le parecieron horas, sin rumbo, pero con la extraña certeza de que estaba siguiendo la dirección correcta. Finalmente, la espesura del bosque comenzó a disiparse y mi abuelo salió a un camino de tierra. A lo lejos, vio la silueta de un pequeño pueblo, con luces parpadeando a través de la niebla. No sabía cómo había llegado allí, pero el alivio lo invadió al ver una señal de civilización. Caminó hacia el pueblo, con la esperanza de encontrar refugio y tal vez alguna explicación a lo que había vivido. Al llegar, los lugareños lo miraron con extrañeza. Sus ropas estaban sucias, rasgadas, y su rostro mostraba signos de agotamiento. Le ofrecieron comida caliente y un lugar para descansar, pero cuando mi abuelo mencionó el claro y la mujer de blanco, los rostros de los aldeanos se oscurecieron. Le dijeron que ese claro estaba maldito, un lugar donde las almas perdidas vagaban sin encontrar descanso. Nadie que hubiera visto a la mujer había regresado, al menos, no con vida. Mi abuelo nunca supo cómo pudo ser el único en salir de allí. Los aldeanos le contaron historias de soldados y viajeros que habían desaparecido en el bosque, cuyas voces aún podían escucharse en las noches de niebla, susurrando en la oscuridad. Decían que la mujer de blanco era un espíritu antiguo, una guía para los condenados, pero que aquellos que la seguían nunca encontraban el camino de vuelta. Pasó la noche en el pueblo, pero no pudo dormir. Los susurros seguían resonando en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer, inmóvil, observándolo desde la oscuridad. Al amanecer, decidió que no podía quedarse allí. Agradeció a los aldeanos por su hospitalidad y se marchó sin mirar atrás, decidido a poner la mayor distancia posible entre él y ese maldito bosque. Años después, cuando la guerra terminó y mi abuelo regresó a casa, intentó olvidar lo que había vivido. Se convenció a sí mismo de que había sido un sueño febril, una alucinación causada por el cansancio y el frío. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que lo que había visto era real. El bosque, la mujer, los susurros, todo era tan vívido, tan palpable, que no podía simplemente descartarlo como una fantasía. Mi abuelo vivió muchos años después de aquello, pero siempre llevaba consigo el peso de esa experiencia. Nunca volvió a hablar del tema, excepto aquella única vez, cuando yo era apenas un niño. Recuerdo que al terminar su relato, se quedó en silencio, mirando fijamente el fuego, como si viera algo que yo no podía percibir. Esa noche, por primera vez, vi a mi abuelo como un hombre vulnerable, alguien que había sido marcado por el horror de lo desconocido. Lo más inquietante de todo es que, a pesar del tiempo que había pasado, nunca dejó de escuchar esos susurros en las noches de invierno, cuando el viento soplaba entre los árboles y la niebla cubría la tierra como un manto de sombras. Sabía que algún día volverían por él, que el bosque no olvidaba a los que se habían atrevido a entrar en su dominio. Y en el fondo, creo que mi abuelo también lo sabía. Unos años antes de su muerte, me dijo algo que me dejó una sensación de inquietud. Me pidió que, cuando llegara el momento, lo enterrara en un lugar lejos de cualquier bosque, en un campo abierto donde el sol pudiera iluminar su tumba. Dijo que no quería estar donde la niebla pudiera alcanzarlo, donde los susurros pudieran encontrarlo de nuevo. Cumplí su deseo, pero aún hoy, cuando paso cerca de un bosque en una noche de niebla, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque en lo más profundo de mi ser, sé que lo que mi abuelo vivió fue real.
Sé que en algún lugar, en un claro perdido en un bosque olvidado, una mujer de blanco espera pacientemente, susurrando los nombres de aquellos que se han atrevido a cruzar su camino. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.